Julieta Salvatierra dio algunas notas en las cuales dejó entrever, bueno, ellos siguen con la postura de que esto es un crimen del poder, de que está metido, no sé, la policía, la intendencia, de que la gente que asesinó a Paloma y Josué son profesionales, que eliminan pruebas. Bueno, cosas que realmente a mi modesto entender, son falsas. Pero bueno, es la opinión de ellos y hay que respetarla porque son los padres, la hermana de Josué, y ellos piensan eso, que esto es algo que fue armado, que fue hecho se planeó con antelación, que incendiaron el lugar para ocultar pruebas, cosas que ya realmente sabemos que no son así, porque que no son así. Ya está probado prácticamente que no pasó nada de esto. E incluso ellos siguen sosteniendo de que los chicos no fueron asesinados ahí, sino que fueron asesinados en otro lugar y los cuerpos fueron plantados ahí como 48 horas después o algo así, o 2 días después. Algo que ya la autopsia también descartó. Esto lo tengo que decir. O sea, la autopsia también ha descartado eso que están diciendo. No sé por qué, pero bueno, quizás parte de esto que José Salvatierra, él está convencido de que los chicos no estaban ahí, que él fue ahí y no estaban. Yo no voy a decir nada. Yo creo en la autopsia que no miente, que los chicos, la fauna cadavérica, todo esto que está en el lugar, de hecho hasta el perito dice que están equivocados, y en esta posición los Salvatierra están en contra de Vázquez también. Dicen que Vázquez está equivocado y que los cuerpos fueron plantados. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque si los defendidos no creen en sus defensores, estamos complicados, ¿no? En una cuestión tan básica como es dónde los asesinaron y dónde los encontraron. Bueno, en esto los únicos que no coinciden son los Salvatierra. Porque claro, dicen que el padre pasó por ahí y dice que no los vio. Claramente nosotros hemos visto videos de ese día y los yuyos, los pastizales eran de 2-3 metros. Lógicamente era muy difícil de visualizar cuerpos. De hecho, los encuentran por el avanzado estado de descomposición. Pero bueno, el caso está tornándose un poco partidario. De hecho, bueno, ustedes saben que acá hay posturas partidarias. Diegues tiene su postura partidaria. Esta gente amiga de una radio barrial también tiene su postura partidaria. Y se está tornando como un tema partidario acá, con la mirada desde el punto de vista de los Salvatierra. En este mismo concepto han hecho declaraciones, Julieta más precisamente, en contra de la intendencia de Watson. Yo la verdad no soy de Varela, pero bueno, ellos están desde hace bastante tiempo realizando declaraciones totalmente en contra, pero que incluso podrían contemplarse como injuriosas, calumniosas. Bueno, lo voy a leer, ¿no? En este caso estamos viendo un comunicado, carta abierta, que publicó Julieta Salvatierra en su Facebook en contra de Watson y una de sus funcionarias que está a cargo del área de desarrollo social. Le voy a leer lo que dice. Dice: ¿quién es Laura Vivas y por qué su nombre está vinculado a la causa de Paloma y Josué? Laura Vivas es secretaria del municipio de Florencio Varela, pero más que secretaria actúa como matriarca indiscutida de desarrollo social. Bueno, acá ya hay como un ataque personal, ¿no? Ella misma se proclama como una figura clave del Estado presente, diciendo que trabaja para ayudar a personas en situación de calle, intentando restablecer vínculos familiares o, en su defecto, llevándolas a instituciones que ellos mismos tienen para resguardarlos ahí. Bueno, esa es la tarea, su función, ¿no? Debería ser eso. Hasta ahí todo suena bien, pero vayamos a los hechos. Laura Vivas está directamente vinculada a la causa Paloma y Josué porque ha sido, desde el primer momento, una de las principales responsables de aportar nombres de personas en situación de calle y consumo a la investigación.
Sí, tal como se lee, la misma mujer que se jacta de ayudar a estas personas es quien las pone sobre la mesa como posibles responsables de un crimen atroz, brutal, lleno de odio y hazaña. Saña sería. Bueno, la realidad que el juzgado lo que hace es pedirle a la gente que trabaja en el municipio, pedirle información. Esto sucede en todas las investigaciones, e incluso en este caso, que lo más factible que haya sido gente que delinquía habitualmente dentro de ese predio, incluso gente que quizás estaba en situación de calle, bajo consumos problemáticos o con problemas de base psiquiátricos o de consumo que generaban que estén fuera de sus estados normales, que hayan podido cometer este delito, claramente el municipio es el que tiene esta información. Por eso se le pide esta información, y lo que hace el funcionario es cumplir con esa orden judicial, que es facilitarle al juzgado, a la fiscalía, esa investigación, esos nombres. No es que la funcionaria dice, para mí fue Mario fulanito porque él no me cae mal. No. Dan un listado de gente que está en situación de calle, porque claramente la gente que estaba en ese predio estaba en situación de calle, y debe investigarse y deben citarse y deben investigar a esa gente, inclusive extraerle ADN para hacer las comparaciones. Pero bueno, Julieta dice, ¿y cuál es el motivo para vincularlos? Ninguno sólido, dice. No hay cámaras ni testigos, por lo menos, que los registren o vean entrando del predio en el momento del crimen. No se los ve saliendo en manada, manchados de sangre, tampoco se los ve siendo a los chicos, y sobre todo, y más importante, ni siquiera está corroborado que haya estado en la zona ese 30 de enero. Solo eran personas que frecuentaban la zona. Esa es toda la justificación de Laura Vivas y el municipio. Miren, yo, la realidad, si Paloma fuese un familiar mío, yo pediría esto, y pediría que se investigue a todos, y a todos, que arrasen la zona, incluso los alrededores, las viviendas de alrededor, porque claramente es alguien de la zona que asesinó a los chicos. Sinceramente hay fundamentación de sobra para hacer esto. Hay una controversia acá, ¿no? Que con este mismo fundamento de ¿qué es lo que tienen? No tienen cámara, no tienen nada, no tienen... Bueno, entonces con los Gallardo, ¿qué tenían para generar la persecución que han generado? Menos. Porque encima estaban mucho más lejos que la gente que frecuenta ese predio, y es mucho más lógico que citen a esa gente. E incluso a la gente que saben que robaba y se drogaba dentro de ese predio. Gente que robaba con piedras, y que mismo Julieta reconoce que hay gente que robaba con piedras ahí, que se droga y que paraba en ese lugar. Entonces, creo que hay más fundamento para ir contra esa gente que ir contra la familia Gallardo, que ni siquiera estaba en el sitio. Pero bueno, no sé, es lo que yo pienso. No sé lo que ustedes piensan. Si quieren me pueden dejar los comentarios para ver qué piensan ustedes. Pero me parece que lo más lógico es una cuestión de racionalidad pensar en esto, ¿no? ¿A quién más investigar? A los que están cercanos, a los que roban, a los que se drogan, a los que están fuera con sus facultades alteradas. ¿Pueden asesinar de esta manera? ¿Una persona está fuera de sus facultades? Sí, por supuesto. Las sustancias te generan un estado descontrolado. Por supuesto. No estás bajo tu control. Podés perseguir a alguien con una piedra y podés pegarle un cascotazo a alguien y fracturarle el cráneo. Es totalmente factible. Bueno, el primer aporte de Laura Vivas a la causa fue el 4 de febrero de 2025, a solo 3 días del hallazgo de los cuerpos sin vida de Paloma y Josué, y desde ese entonces se ha querido que se avance sobre esa gente con insistencia. Entre todos esos cae Darío Turne, que capaz ya me escucharon hablando de él, pero la verdad que me parece aberrante lo que quisieron hacer con él. Es el chico que está internado en el hospital Borda,
que usa pañales, tuvo una ACV, tiene problemas para movilizarse y para caminar. Que su internación data del 21 de enero de 2025, ni siquiera estuvo cerca del lugar el día del hecho, porque él ya estaba internado. Bueno, dentro de los nombres puede haber alguno que no sea. Lo importante acá es descartar, investigar a todos, citarlo, hacer las pericias, extraerle sangre para el ADN. Recuerden que hay pericias que no han salido todavía. Entonces, cuando esas pericias salgan, ¿con quién muestra van a compararlo? Si a un familiar de ustedes lo asesinan en un predio, ¿no? Y te dicen, ¿sabes que Matías, Martín, Laura, María frecuentan, delinquen, persiguen con piedras a gente para robarles? ¿Ustedes no van a pedir que se cite a esa gente? Incluso a gente que está en situación de calle y vive dentro de ese predio, que si vive ahí dentro, sabemos la mayoría que están con algún inconveniente de consumo, la mayoría de esas personas. Porque es un lugar que estaba ocupado por gente que estaba en situación de consumo, con problemas de diversa índole. Entonces, por supuesto, si hay un familiar hay que hacerle la extracción de sangre e indagarlo. Por ahora no se hizo nada de eso. Se ha buscado en lugares lejanos que ya se ha comprobado que no hay nada. El galpón, la familia Gallardo. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, pero que hay que hacerlo, ¿eh? Esto habría que haberlo hecho con la familia Gallardo y con toda la familia Salvatierra. Con ambas familias habría que haberlos interrogado a todos los familiares, haberlos allanado, haberles secuestrado todos los dispositivos móviles, a todos. Y después ir por todos los que estaban en ese predio, todos. Todos los que se borraron encima, ¿eh? Porque es raro que se hayan borrado todos. Bueno, y mientras tanto, ¿dónde están las cámaras del municipio? Ah, no funcionaban. Justo el día del hecho, bueno, acá otra vez carga contra el municipio, ¿no? Recuerden que antes había sacado un comunicado, Julieta, hablando mal del municipio porque le habían ofrecido un trabajo para ella, para el hermano, para ayudarlos a superar esa situación. Y alguna otra cuestión más. Pero bueno, evidentemente no le gusta al municipio y están cargando con todo contra el municipio y la gente del municipio. Fue contra la policía, después fue contra el municipio. Es una mirada muy similar a la que tienen sus representantes, ¿no? Sus abogados y demás. Bueno, dice misteriosamente ninguna cámara andaba. Esto yo les cuento, en la provincia de Buenos Aires, que es tan amplia, suele suceder muy a menudo, que hay 100 cámaras y de las 100 funcionan 30. Ustedes saben, falta de infraestructura, bueno, recursos, que no es exclusivamente de un solo municipio, ¿eh? Sucede en todo el país porque estamos en una situación de crisis económica. De hecho, el gobierno nacional también ha disminuido un montón de cosas, partidas de dinero, han vetado aumentos para jubilados, para discapacitados. Entonces, lógicamente que si no tenés dinero para los jubilados y vas a tener una infraestructura mediocre. Entonces no es que solo esto pasa en Varela. Pasa en todos los municipios esto. No digo que con esto esté bien, pero a lo que voy es que no es algo que lo han hecho justamente para encubrir el crimen de Paloma y Josué. ¿Se entiende, no? Bueno, acá ella marca como qué conveniente, ¿no? Como que las cámaras aparentemente no las arreglan o no funcionan porque no quieren que funcionen con un propósito, según lo que dice Julieta, ¿no? Para eso no hay respuesta, pero para seguir apuntando contra personas habitué del lugar, sí. La insistencia de Laura Vivas y del municipio en direccionar la causa hacia atrás, hacia estas personas, no es otra cosa que maniobra política repugnante. Un intento desesperado de cerrar una causa incómoda en tiempo de elecciones para poder decir hicimos algo. Bueno, Julieta lo que está diciendo es que básicamente que quieren que agarren un perejil para cerrar la causa. Y yo, sinceramente, esto no es tan fácil. A una persona hoy en día para culparla y meterla a prisión,
van a tener que encontrar compatibilidad de ADN, pruebas, testigos. No es tan fácil, ¿eh? Bueno, no es otra cosa que una maniobra política, dice, bueno, un intento desesperado de cerrar una causa. Laura Viva es íntima de Andrés Watson es el intendente, el mismo que jamás se acercó a nosotros e intentó callarnos con trabajos y bienes. Yo creo que esto es grave, esto que dice Julieta, y creo que la justicia lo debería investigar de oficio. Si esto es real lo que dice Julieta, deberían citarlo al intendente y ver qué está sucediendo. Y si es mentira, deberían responder los que están diciendo esto, porque es grave que digan que un funcionario está intentando silenciar a familiares con trabajos o bienes, porque claramente es algo público. Entonces, si ahí hay dinero, es dinero nuestro. Si hay un bien, una casa, una escritura, es nuestra, es del Estado. Entonces, esto es corrupción. Y es responsabilidad también denunciarlo. Entonces, acá Julieta lo está exponiendo públicamente. Su abogado debería haberlo denunciado esto. No sé por qué no lo denuncia el abogado de la familia Salvatierra. Lo debería denunciar ahora mismo esto, ¿entender? Porque claramente le corresponde denunciarlo. Bueno, porque a que no saben qué, secretaria de Desarrollo Social se comunicó el segundo día de habernos encontrado sin vida, de haberlos encontrado sin vida los chicos, con mi papá por teléfono ofreciéndole de todo. La misma Laura Vivas, cuando mi papá estaba en un auto yendo a la morgue, llorando a cántaros, esta mujer lo llamó por teléfono prometiéndole de todo, con obvias intenciones, y como mi papá no le prestó atención alguna, esta mujer desapareció y no volvió a acercarse. Por eso, antes de confiar en esta gente, prefiero mirar 1000 veces atrás. Quiero dejar en claro que ni mi familia ni yo nos oponemos a que se avance sobre esta gente, pero son más que claras las intenciones políticas de la justicia, ¿no les parece? Dice Julieta. Bueno, yo lo que me parece es que hay mucha resistencia de la familia en que se investiga a la gente que estaba ahí, que delinquía. De hecho, Díez ha dicho que eran ladrones, que eran asesinos en potencia, queriendo rebajarlos a rastreros de poca monta. Literalmente esto es lo que dijo Díez. Por eso, antes de confiar en esta gente, bueno, los chicos merecen que su causa sea respetada y que no se le dé lugar a personajes políticos nefastos que para lo único que están es para sacarse un par de fotitos y cobrar sueldos millonarios. Los chicos merecen que sus asesinos sean encontrados y sentenciados, no que aporten gente por solo frecuentar el lugar. Bueno, a mí no me parece, no coincido, pero hace rato que no estoy coincidiendo con los comunicados y demás. Pero bueno, lo quería leer porque es una de las campanas, es algo que está diciendo la familia, y les voy a mostrar esto que justamente lo decían, ¿no? Pero la misma gente te va diciendo que eso no pasaba, que sí, que había gente que se drogaba, así como en todos lados. En la esquina de mi casa se drogan todas las tardes. No es tan así, no está bueno naturalizar, pero bueno, vamos a buscar la parte donde habla de este hecho. Porque también está bueno ver qué es lo que impulsa que estén denunciando y de alguna manera yendo en contra del municipio, del intendente, en época electoral. ¿Es porque lo creen o también se podría pensar que podrían estar siendo utilizados para hacer campaña para el otro lado? Porque si vos tirás la imagen del intendente, del otro lado hay alguien que se beneficia. Recuerden que hay gente que rodea esta causa que tiene un gusto partidario totalmente distinto al municipio. Esta de gente que tenemos censada y que pueden tener que ver. Entonces, todos laburando para que la causa se cierre pronto, todos laburando para que sean los perejiles del cuento. Yo no coincido de esto. Todo esto que están haciendo se está trazando. Pues si ya hubieran indagado e identificado a cada uno de los que recurre a ese predio, ya los podrían haber interrogado, podrían tener sospechosos y podrían haberle hecho la extracción de ADN para que apenas estén las muestras, hacer la comparación
y ver si tenemos un resultado positivo y el asesino está ahí. Pero ahora no tenemos nada. No hay nada de ese predio. Es algo insólito. ¿En serio alguien cree que pibes hechos mierda por la falopa o viviendo en la calle van a matar de este modo, van a tener ropa para cambiarse, van a saber dónde están las cámaras, van a salir por puntos ciegos para que nadie los vea? Bueno, yo le quiero decir algo. Primero, había más puntos ciegos que cámaras. ¿Se entiende? No es que en un predio así había rodeo de cámaras, una acá, una acá, una acá y estaba todo cubierto. Había una cámara y era todo el resto estaba descubierto. Es falso que hayan elegido un punto ciego para escapar. Es falso que se hayan escapado de día. Es falso que hayan vuelto al otro día y hayan prendido fuego el predio para ocultar pruebas. Eso se hizo con otro movimiento y fue gente que quería seguridad, que quería ocupar los terrenos de hace tiempo. Con respecto a cambiarse, no hace falta cambiarse de ropa porque la mayoría de los puntos eran ciegos en ese lugar. Y de hecho, es lo que ellos piensan. Tranquilamente pudieron haber estado sin ropa. Recuerden, verano, 40 grados de temperatura. También es falso que los hayan asesinado de día, a plena luz del día, como están diciendo. Es falso. O sea, podría ser falso. ¿Por qué? Porque en la autopsia dice que hay una ventana de 6 horas. Entonces, podría haber sido entre las 7:30 de la tarde, 19:30 de la tarde, a 2 de la mañana. Entonces hay muchas falacias que están diciendo. En plena luz del día. ¿Y eran profesionales? Todo bien, pero un profesional no comete este tipo de asesinato. Lo hace de otra forma. Y además, ¿quién le paga a un profesional para asesinar a 2 nenes? ¿Que hay un cártel detrás poniendo un montón de dinero para asesinar a 2 chicos? No. Esto fue un delito improvisado que surgió en el momento, que seguramente quizás conocían a los chicos de frecuentar. De hecho, Julieta dice que los chicos frecuentaban el lugar, algo que yo no sé, desconozco, pero ella dice, ya le voy a mostrar la nota, dice que ellos frecuentaban el lugar para hacer sus cosas, dice. Yo no sé si fueron una vez, 2 veces, pero si frecuentaban el lugar, seguramente los que frecuentaban ese lugar, los que estaban ahí, lo conocían. A algunos de los chicos los conocía. Por lo que la familia Gallardo dice, Paloma no frecuentaba ese lugar. Y con Josué no hace mucho tiempo que estaban. ¿Lo conocía? Del colegio, del barrio, hace un montón. Pero de amiguitos, tipo novio, era reciente el vínculo, ¿eh? No vamos a poner que salían desde hace 3, 4 años. 2 meses creo que eran. No era mucho tiempo el que hace que tenían un comienzo de vinculación más allá de una amistad. Claro, totalmente. También estuve leyendo, que salió publicado también en la agencia La Barriada, el tema de la carta, lo que escribiste en redes, esta carta abierta al intendente. Sí, que... ¿Cómo nace? Claro, que nos ofrecieron trabajo. No, es un nivel de hijaputez terrible, porque yo, la verdad que yo también lo he visto públicamente, que Yo quiero contarle a la gente, cuando suelen suceder este tipo de crímenes en municipios chicos, desde la intendencia lo que hacen es intentar de alguna manera quedar bien y ofrecer una mejora social para los familiares de la víctima. Esto no significa que quieran silenciarlos, porque claramente no los van a poder silenciar, porque están buscando al autor de un crimen terrible, que por más que ponele alguien agarre un trabajo ahí, el pueblo va a seguir buscando justicia. Entonces, lógicamente que el intendente y desarrollo social no están dándote un empleo o queriendo mejorar tu bienestar para silenciar lo que está sucediendo, sino para que de alguna manera el dolor sea más llevable. Es lo que se suele hacer. Y no solo a nivel municipal, a nivel nacional se suele hacer. Y hay programas que ofrecen trabajos, programas como el programa Potenciar, para que esa gente de alguna forma pueda salir adelante.
La única crítica constructiva que yo le haría a Omar Gallardo es que no le agradezca a nuestro intendente por haber cubierto el entierro de los chicos, porque a nosotros al segundo día, no te estoy hablando ni a la semana, al segundo día, pasa el primer día que yo vuelvo tal, al segundo día ya los querían enterrar, ya sabíamos a qué cementerio iban a ir, qué lugar nos iban a dar para velarlos, dónde, cuándo, a qué morgue, ya se sabía todo al segundo día. Pero esto es así en todas las causas, es así. O sea, más cuando hay un clamor popular. Yo no entiendo, o sea, no es por nada, pero si realmente te están queriendo ayudar agilizando los trámites, yo no le veo nada de malo. Sinceramente no le veo nada de malo. De hecho, sale un montón de dinero el llevar adelante un sepelio. Sin ir más lejos, nosotros, bueno, acá a nivel familiar, la última vez que tuvimos la desgracia de sufrir la pérdida, un fin de semana perdimos a 2 familiares. Y era un montón de dinero y un montón de trámites. Entonces, lógicamente que se hacen los trámites rápido para, de alguna manera, ayudar a la familia. Pero no entiendo. Bueno, qué sé yo, Julieta evidentemente lo ve todo como si fuera algo malo. No sé, ¿ustedes concuerdan con ella? ¿O soy yo el que está mal? No entiendo, o sea, sinceramente te están dando una mano. ¿Qué tiene de malo llevar adelante todo rápido? Y todo bien, pero 2 días no es rápido, Julieta, ¿eh? De hecho, en uno de esos fines de semana que nosotros tuvimos esa desgracia, esta persona falleció a la noche y a la mañana estábamos en el sepelio. Horas nada más. 2 días no es rápido, ¿eh? Claro, cuando hay un crimen, que está la autopsia y todo lo legal, se demora más, pero es bastante rápido 2 días. Pero igual no es un sepelio rápido, es algo normal. Para que se los entierre cuanto antes. No hay que darle las gracias a nadie porque esa gente operó en tiempo récord para que los chicos se los entierre y se corte el tema de raíz. El que fue a ofrecerle el empleo y todas estas cosas, Isalino Barraza. Sí. Digo, para los que nos están escuchando, Isalino Barraza va a juicio por la red de trata de Daniel Cizuela. Sí, sí. Él es uno de los que va a juicio. Él es el que me golpea el hombro y me dice: vos quedate tranquila, después de que pase un poco esto, te metemos a vos. Un poco esto, me acaban de matar a mi hermano y a mi cuñada. Me dice: vos quedate tranquila, después de esto te metemos a vos. Y encima... A trabajar. Encima, cómo te maquinan la cabeza, cómo juegan con tu dolor, porque cuando esta persona se presenta junto a sus compañeros me dice: y vos te tenés que poner a pensar que tu viejo está mal de salud, que tu viejo esto, nosotros le podemos dar trabajo. A los hijos sobre todo le pegaban con el tema de salud de mi viejo. Isalino Barraza va al toque que tu hermano aparece muerto. Sí, al otro día ya estaba ahí a primera hora de la mañana, ofreciéndonos el tema de ir sobre darnos trabajo a mí y a mi hermano más grande. No solo eso, también mandaron a una puntera política. ¿Y a dónde los iban a hacer entrar a trabajar? Según Isalino Barraza. Al municipio. Al municipio. A vos, a tu hermano, a tu papá, claro. A todos. A mi viejo le querían dar un trabajo simple porque supuestamente él tenía problemas de salud, los tiene sí, pero le querían dar un trabajo para barrer en las calles, para que... Y después eso obviamente te lo agarran porque cuando la gente salió a pedir justicia por los chicos a la calle, para que se callen les ofrecían trabajo, le decían: vos, pero podés trabajar de esto, de hecho, alguna gente que lideró la protesta en la municipalidad consiguió trabajo. Sí, hoy en día hay una persona que trabaja vigilando cámaras. La verdad que era tan... Y uno por el dolor no se da cuenta, pero después uno pasa el tiempo, se siente... Bueno, no sé, la verdad que no sé. Yo no quiero hacer más comentarios.